Cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Lisbeth Geraldine Álvarez Pérez. Soy del curso Fisiología Vegetal, Fisiología de Cultivos. Tutora María del Rosario Mosquera Gallego, Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD, Programa Agronomía. En el siguiente trabajo, tiene como objetivo analizar el crecimiento en el cultivo de frijol mediante una escala BBCH, donde ésta identifica sus etapas de germinación, manteniéndolas desde el desarrollo de las hojas verdaderas, desde el desarrollo de hojas hasta las hojas verdaderas, de acuerdo con la fecha y cuánto tardó en germinar. En mi caso fue el manejo del cultivo de frijol. eh, sobre las condiciones específicas controladas, donde se puede observar los cambios morfológicos desde la siembra y hasta el desarrollo del cultivo o hasta el desarrollo de las primeras hojas. Más sin embargo, esto pues nos presenta un estudio que no solo busca describir las etapas del crecimiento del cultivo, en mi caso del frijol, sino que solo logra resaltar la importancia fenológica y la escala BBCH para lograr evaluar con compresión el comportamiento y la toma de decisiones. En nuestro caso, como somos productores agrícolas, nos contribuye a una facilidad y podemos arriesgarnos con una escala de BCH a sembrar bueno, sin perder mucho, se podría decir. El objetivo general es evaluar el crecimiento del cultivo con una escala BCH de acuerdo con su crecimiento adecuado mediante una observación de sus primeros estudios. Eh, Los objetivos específicos es identificar los estudios fenológicos durante el proceso, analizar el desarrollo del cultivo y registrar un paso a paso del tiempo de duración de cada evento y de los cambios morfológicos del desarrollo inicial, en mi caso del cultivo de frijol. Para lo cual yo elegí los siguientes materiales, que fueron 30 semillas de frijol. Las coloqué en una bandeja con papel aluminio, luego les puse unas toallas de papel y también les empecé a hidratar con agua. También necesité unos vasos desechables, un suelo fértil, especialmente yo lo elegí con materia orgánica, un marcador y una cinta. En donde el montaje experimental, lo primero que yo hice fue colocar las semillas en una bandeja con papel aluminio y con papel húmedo, donde mantuve unas condiciones de humedad adecuada. Y después yo de la germinación, realicé el trasplante a los suelos, a los vasos, con un suelo fértil donde, donde ahí continúa el crecimiento de la planta y se empieza a realizar la escala BBCH. Esto nos permite que la planta siga el crecimiento mediante códigos numéricos. En la tabla 1 podemos observar que el 001 es el código, la descripción observada, donde se observa que el proceso de la semilla se encuentra hidratándose, es donde yo recién coloqué las semillas en papel aluminio en una bandeja. En el 01 es donde la semilla empieza a absorber agua, para lo cual comienza a hincharse o hace invisión. En el 05, que es el día 2, es donde se observa que sale la primera raíz, la cual está emergiendo desde la semilla. En la 07 la raíz alarga y se comienza a fijarse en el sustrato.
es donde empieza a hacer el trasplante en un vaso con un suelo fértil, especialmente como yo lo coloqué con materia orgánica, para un crecimiento más sano y más radicular. En el 09 es donde se logra observar que ahí es donde ya atraviesa la planta de frijol la superficie desde el suelo. Ahí la planta ya empieza a crecer. En la segunda tabla podemos observar que en el código 10, en el día 5, empiezan a aparecer los cotiledones visibles. Ahí se observa que empiezan a abrirse y ahí empiezan a salir sus hojitas. En el día 11, en el día 6, ahí ya se observa que ya salió la primera hoja. Es donde recién nos aparece la primera hoja verdadera. En el 12 nos aparece la segunda hoja verdadera. Esto nos indica un crecimiento progresivo. En el día 13 ya es la tercera hojita. eh, es donde ya hay mayor desarrollo foliar. Y en el código 19, en el día 10, ahí sí ya nos podemos dar cuenta que ya hay varias hojas desarrolladas. Ahí nos indica que la planta ya está estable, se puede decir, fuerte y que ya ha empezado a desarrollarse correctamente. Para lo cual la guía nos pedía un registro fenológico. Entonces yo tomé evidencia fotográfica de donde recién empiezan a salir las raicitas, donde ya están los cotiledones. Aquí ya abrió los cotiledones, ya salió la primera hoja verdadera, aquí la tercera hoja verdadera y aquí ya se puede observar que la planta ya está completamente desarrollada. Bueno, el seguimiento fenológico para mí fue muy importante realizarlo porque se logró observar en la observación que yo le hice en el seguimiento diario que el cultivo de frijol se va registrando los cambios morfológicos con el nombre, la fecha y la especie con base a la escala BBCH. Ahí es donde se analizan las etapas principales, para lo cuales son el estadio 0, que es la germinación, y el estadio 1, que empieza el desarrollo de hojas. Bueno, en la discusión y la reflexión, para mí la fenología es una herramienta demasiado importante, tanto para la agronomía, porque esa nos permite a nosotros como agricultores comprender el crecimiento y el desarrollo de nuestros cultivos. Es una función de tiempo y de condiciones ambientales, donde uno permanece registrando a diario sobre las plantas y sobre el desarrollo. Esto pues a nosotros nos facilita mucho las labores agrícolas, como lo son la riego, la fertilización, el control fitosanitario. También nos optimiza el rendimiento de los cultivos en el ámbito agrícola. Bueno, la escala BBCH también nos permite describir de manera estandarizada los estudios fenológicos mediante códigos numéricos. Cada código nos facilita saber o nos facilita interpretar el desarrollo del cultivo, como yo lo expliqué en las tablas anteriores, que cada código nos da como un día y entonces uno, por ejemplo, en las plantas, uno ya les mide el tiempo, se podría decir. Y, por ejemplo, si algunas ya germinaron y algo otras no germinaron, se podría decir que ya hay pérdidas en el cultivo. Em, Esto pues también nos facilita la interpretación del desarrollo, ¿no?, de nuestros cultivos y la comunicación técnica y también obviamente las tomas de decisiones en nuestro campo agrícola. De acuerdo a la guía, nos planteaba unas preguntas, las cuales decía, ¿por qué es importante realizar los estudios de la fenología en agronomía? Bueno, para mí es importante realizar estos estudios
porque nos permiten conocer a nosotros como agrónomos y a nosotros también como agricultores la etapa del crecimiento y el desarrollo de los cultivos a lo largo de un tiempo optimizado. Esto nos facilita una planificación de labores agrícolas como lo es la siembra, la fertilización, el control de plagas, mejorando la eficiencia y la productividad. Por tal manera, estos nos ayudan como a entender los factores ambientales de los cuales nosotros debemos estar muy pendientes al realizar este proceso, también donde incluyen el desarrollo pues de nuestra planta y también permitiendo tomar decisiones como más seguras, más precisas en el manejo agronómico para cada uno de nuestros cultivos. También nos decía que qué aporta la escala BBCH en el seguimiento técnico de los cultivos. Esta escala es un sistema estandarizado, la cual nos permite unos estudios fenológicos de nuestros cultivos. Como yo lo dije anteriormente, es mediante códigos numéricos, los cuales podemos identificar de una manera más precisa con etapa de desarrollo, donde esta nos facilita la comparación de resultados entre diferentes estudios, para lo cual también es importante tomar decisiones en nuestro campo agrícola. También me decía, o sea, que variaciones ambientales modifican el comportamiento de los estudios fenológicos y cómo se manifiestan en la planta. En mi caso, yo escogí el cultivo del frijol. Para mí fue muy importante mantenerle la temperatura, la luz, la humedad y el tipo de suelo, como lo son en todos los cultivos. Pero para mí son importantes estas variaciones ambientales porque estas, por ejemplo, en la temperatura, esta nos puede acelerar o también nos puede retrasar la germinación o el crecimiento. Por eso hay que manejar una temperatura adecuada dependiendo del cultivo para evitar pérdidas. Lo mismo nos pasa con la luz. A veces la luz sí es muy importante porque ya nos influye la fotosíntesis y el desarrollo de las hojas. La humedad, en la humedad sí es un poco más complicado porque uno debe mantener una humedad adecuada, porque pues si uno maneja una humedad como más agresiva puede afectar las enfermedades de la planta, pero también es importante mantener una humedad adecuada para la germinación de la planta. El tipo de suelo también es importante porque este nos puede afectar este nos puede contribuir a la disponibilidad de nutrientes y al desarrollo radicular, dependiendo del tipo de suelo. Se logra entender que estos cambios en la velocidad y el crecimiento, el tamaño de la planta, la aparición de las hojas y la duración de los estudios fenológicos del cultivo. Las conclusiones, bueno, en las conclusiones se logró entender o se logró comprender el paso a paso o el proceso de la germinación de las hojas del frijol mediante una escala BBCH. También se pudo identificar los principales cambios morfológicos y fisiológicos. También podemos decir que la fenología es muy importante para poder planificar el manejo de cada uno de nuestros cultivos. La escala también